Agradezco al comité organizador que me diera la oportunidad de compartir este panel con los colegas que ya han abordado diversos aspectos más conceptuales y empíricos de la relación entre el Ministerio Público y lo que la doctora Cardinali llamó las perspectivas de género. En el programa se me propuso hablar de Ministerio Público Fiscal y perspectiva de género, pero dado que este es un encuentro de fiscales, no me parecía que fuera el espacio para hacer una disertación teórica respecto de los múltiples sentidos de las perspectivas de género y las variadas formas en las que nosotros como fiscales podemos asirlas. A mí me parece, y con esto voy a comenzar en mi breve presentación de esta mañana, que el Ministerio Público Fiscal, como en general las instituciones de la justicia, pero sobre todo las que estamos más directamente conectadas con hacer cumplir la ley, como se dice en inglés, no podemos darnos el lujo de perdernos en discusiones teóricas. Nosotros tenemos que tomar una posición sobre los temas que son nuestra responsabilidad y seguramente esa posición, esa elección refleja una de todas las posibles posiciones teóricas. Pero como comentario introductorio me parece que para la definición de la política criminal del Ministerio Público, que pierda tiempo en las discusiones teóricas muchas veces le impide avanzar. Para darles un ejemplo más concreto en relación con este tema, y para luego sí entrar a lo que es la actividad de la Procuración General de la Nación en este tema. Voy a dar un ejemplo que por ahí algunas personas en la sala conocen, que han trabajado mucho, las feministas que estudian estos temas, en relación con la construcción y deconstrucción de la violencia sexual, en particular con el delito de violación. Si ustedes conocen cómo en los Estados Unidos se construyó la regla después de una visibilización de la violencia sexual que tenía lugar en los campus universitarios y entre personas que se conocían, como indicó con esas estadísticas tan claras la doctora Cardinali, de modo de llamar la atención sobre un problema que había sido construido, como ella también lo mencionó, con algunos mitos que no tenían nada que ver con la realidad. Claramente el grupo que podía hacerlo visible era un grupo que estaba en una posición de cierto privilegio, como el de las estudiantes universitarias norteamericanas, además de universidades muy importantes. Tenían la voz que no tenían por ahí otras y muchas más mujeres que padecían violencia sexual. ¿Y en qué consistía este tipo de violencia sexual que se empezaba a hacer notar y que hasta unos años atrás, entrando en la década del 70, no había sido tematizado? Era la violencia sexual que implicaba el avance sobre una decisión de la mujer que decía que no tenía interés en tener una relación. Eso llevó a la regla jurisprudencial muy fuerte que se conoce como la regla de no es no, conforme la cual no se requiere para que se considere que ocurrió una violación lo que tradicionalmente se requería, que es esta exigencia ciclópea a la mujer, que resista, que sangre, que ponga en riesgo su vida, que son todas exigencias contraintuitivas, porque en rigor, para asegurar pasar lo menos gravemente posible una circunstancia tan trágica, la mujer debería no realizar todas esas conductas, y eso implicaría en la jurisprudencia tradicional que entonces eso nunca hubiera sido una violación. No sé si me comprenden. Fue muy importante esta discusión en los Estados Unidos, insisto, quienes pudieron hacerlo visible, y se estableció este estándar en la jurisprudencia que fijó esta regla, no es no. Y no es no, ¿cómo se prueba el no es no? Sí. Entonces, y en esto, y me detengo con esto porque insisto, no quiero, los que me conocen saben que tengo cierta
tendencia a la teoría, pero no lo voy a hacer, y es solo, esta es la única cuestión teórica que quería plantear esta mañana. La foto de una relación sexual consentida y la foto de una violación con la regla no es no, como foto es la misma. Solo una decisión política del Estado, y en el caso nuestro de nosotros como fiscales, que dejamos de deconstruir y decimos es violencia sexual, si ocurre esto, se fue más allá de la voluntad de la mujer, nos va a permitir consolidar una política criminal que sea eficaz para combatir la violencia de género, la violencia sexual. Entonces, quería darles como introducción este ejemplo para mostrar cómo a veces los ejercicios deconstructivistas teóricos no nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es claro, y en lo que sigue, que voy a hacer muy breve, les voy a presentar las iniciativas que la Fiscalía de Política Criminal en estos años ha implementado, intentado implementar, en particular en el contexto actual. Como ustedes saben, la institución tiene por primera vez en su historia una mujer en su cabeza, que es la nueva Procuradora General de la Nación, de modo que este tema es particularmente importante ahora, además por esta razón, y se suma a todos los esfuerzos que durante muchos años todos los colegas han hecho para concretar lo que es el mandato del fiscal de la Constitución. Y ya que la doctora Cardinali lo explicó también, no hace falta que yo entonces reitere que los fiscales de la Constitución federal, además de los colegas de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias, que tengo que reconocer tienen legislaciones muy superiores desde el punto de vista del sistema acusatorio a la federal, como ustedes todos lo sabemos, decía, el fiscal de la Constitución Federal no tiene ninguna posibilidad de tener una posición débil, dudosa, timorata, prejuiciosa, basada en mitos respecto de las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, porque el mandato constitucional es claro. Yo recuerdo hace algunas reuniones, creo que 2 años, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando yo en un panel hablábamos del fiscal de la Constitución, y a mí me parece que este es uno de los ejemplos, y hubo como una discusión respecto de la relación entre Ministerio Público y garantías, como si la discusión de las garantías solo tuviera que ver con la actividad de los defensores. Por ahí algunos que están en la sala recuerdan esa discusión. Y a mí me parece que en este tema es muy claro cómo la Constitución nos dice como fiscales todo lo que tenemos que hacer en términos de garantías, de derechos humanos de la víctima en este caso, más allá del respeto a los del imputado, por supuesto, y no podemos tener ninguna duda respecto de lo que tenemos que hacer en los casos concretos. Por favor, sí. Yo me voy a acercar porque no puedo leer. No veo. Ustedes saben que la estructura del Ministerio Público Fiscal, y en esto quiero hacer una aclaración, para mí no hay una distinción entre Ministerio Público Fiscal Nacional Federal y Procuración General de la Nación. Si bien por la historia de la institución tradicionalmente se entendieron como dos casi organismos diferentes, ¿sí? Entonces, cuando voy a hablar, como si fuera, digamos, en este entendimiento de que estoy hablando de todos los fiscales cuando hablo también de la Procuración General de la Nación. El diseño que tenemos legal está muy lejos de recoger el mandato constitucional, ustedes lo saben bien, y por lo tanto, tanto en términos procesales, sino también en lo que se refiere a la ingeniería institucional, básicamente la Ley Orgánica del Ministerio Público y la historia de la institución. Por lo tanto, cuando un fiscal ahora y la Procuradora General de la Nación o la Fiscalía de Política Criminal intenta realizar el mandato constitucional, tiene los obstáculos que se pueden remontar, pero que están ahí,
relacionados tanto con la ingeniería institucional y la historia de la institución, cuanto con el sistema procesal con el que tenemos que trabajar. Esto no significa que no podamos hacer nada. Lo que les voy a mostrar es las formas en las que con este sistema antiguo, por decirlo menos, aún es posible realizar el programa constitucional en términos de reducción de la violencia de género, ¿sí? Si ustedes se fijan, básicamente las actividades, no me quiero poner con nomenclaturas muy específicas, digamos, simplemente para mostrarles cuáles son todos los ámbitos en los que, dada la actual organización, nosotros podemos intervenir, incidir para realizar el mandato constitucional. Por un lado, que es donde se ve más claro, la actividad de la institución puede organizar, contribuir con el trabajo de los fiscales a través de el dictado de instrucciones generales, guías de actuación. La doctora Cardinali mencionó una muy importante que aprobó el doctor Garabano hace unos años. A través de estas resoluciones también se aprueban guías y protocolos internacionales que no son fuente de derecho argentino. Esta es la forma más clara que la Procuración en los últimos años ha tomado para abordar los temas vinculados con la violencia de género. Pero no solo ahí radica, me parece a mí, la actividad principal de la institución, porque esto, digamos, concentrarse solo en el tema de las instrucciones generales o de las guías generales de actuación, que son muy importantes, parece presentar otra vez una institución disociada, como si la Procuración General de la Nación emitiera resoluciones o instrucciones, pero la actividad de los fiscales, más allá de que tienen que acomodar su actuación a estas instrucciones, podría también tener otros caminos. Entonces, fíjense, una cuestión que es fundamental, y ahora lo vamos a ver más en detalle, es que ustedes saben que también la política criminal del Ministerio Público se define a través de las posiciones que la Procuradora General de la República tiene en los casos que son sometidos a su dictamen ante la Corte, ¿sí? También en la estructura propia de la institución nosotros tenemos que hacer alguna cantidad de ajustes para poder ser sensibles a las perspectivas de género. Como mencionó también la doctora Cardinali, la cuestión de la coordinación es muy importante porque si no, en vez de hacer el don pirulero, digamos, tenemos que poder hacer un juego en el que cada uno haga lo que tenga que hacer y no superponernos en nuestras funciones, que es un problema que a veces hay tanta buena voluntad y tantas personas quieren ocuparse de la perspectiva de género que a veces nos superponemos en nuestro trabajo y perdemos de vista qué es lo que a nosotros nos corresponde y ser más eficientes en esa área. Por supuesto, los temas de capacitación y de atención a la víctima. Lo que voy a hacer ahora brevemente es plantearles qué es lo que hemos propuesto y hemos hecho en cada una de estas áreas, ¿sí? Bueno, esto no importa. Bueno, sí, es simplemente la mención de todas las normas que ya fueron comentadas. Yo incluiría también, por su particular situación de vulnerabilidad y para tematizar a la niña, ¿sí? También para tematizar a la niña que se nos pierde en la Convención de Derechos del Niño. Entonces me parece que siempre que discutimos las cuestiones, o más que discutimos, cuando planteamos el corpus iuris que soporta, que sostiene y legitima nuestra actuación, además tenemos que ya convocar a todas las normas de niños para incorporar a la niña. Yo sé que a las feministas un poco las pone nerviosas cuando juntamos los temas de mujeres con los temas de niños, pero eso es para otro panel, ¿sí? En cuanto a lo que es el mandato constitucional y para que podamos visibilizar a la niña necesitamos, además de la protección especial por su condición de género, sumarle su condición especial por la protección que tiene por su condición de niña. Y pasamos, sí, no, las normas las conocen todos, solo quiero mencionarles lo que pasa, lo que podemos hacer en el marco de la actuación, el marco normativo que tenemos. En cuanto a los dictámenes, un comentario adicional. Más allá de la tradición de la institución y de la coherencia de las decisiones, a mí me parece que es importante que empecemos, y de hecho esto empieza a generarse, que los dictámenes no reflejan
posiciones que solo consideran el caso, sino que consideran el caso además en función de la política criminal de la institución y los efectos que tiene ese caso y la posición que se toma en un caso en función de la política criminal que la cabeza de la institución definió. Tradicionalmente, o en épocas, los dictámenes se emitían y solo algunos casos muy emblemáticos merecían esta discusión. Y a mí me parece que es fundamental que también en la emisión de los dictámenes, hay varios procuradores que dictaminan, ustedes lo saben, tiene que haber una conciencia, un registro y una decisión de que traduzcan lo que es la posición de la institución en este tema. Perdón, solo eso, no les voy a contar dictámenes que tratan, se pueden buscar en la página. Y ahora vamos a las instrucciones y resoluciones. Por ejemplo, cuestiones que se trabajan ahora. No les menciono las ya aprobadas, como los protocolos para la investigación de delitos sexuales, estos que ya han sido aprobados, sino los que están ahora en proceso de discusión y aprobación. Uno, que bueno, hay una discusión legislativa también que tiene que ver con cómo investigar con mayor eficacia los asesinatos de mujeres sin entrar en la cuestión de si su tipificación incide o no en la reducción de ese tipo de delitos. Ustedes saben que la experiencia de Ciudad Juárez no ha dado lugar a, y se ha mencionado también la sentencia de la Corte Interamericana, a discusiones de las más variadas y posiciones bien antagónicas sobre esto, pero lo cierto es que tenemos que ser más eficaces en la investigación de estos delitos y sabemos de los avances, sobre todo en la provincia de Chubut y la experiencia que tienen, de la que tenemos mucho que aprender. Entonces esta es una actividad en la que ahora estamos, abocados. Siguiente, por favor. Otra cuestión que ha sido planteada tiene que ver con dentro de lo que son las formas alternas, que ustedes saben en el ámbito federal y nacional, al ser un sistema inquisitivo reformado, si les gusta más mixto, no hay muchas posibilidades de disponer de la acción y de contar con salidas alternativas, lo que en un sentido, dado lo que planteó la doctora, podría ser una ventaja, pero sabemos que no lo es porque no responde a una decisión que tiene que ver con la perspectiva de género, sino que responde a que es un modelo antiguo. ¿Sí? Entonces es mejor tener todas las alternativas posibles y después decidir no aplicarlas en los casos de violencia de género, no aplicarlas porque ni siquiera las tenemos. ¿Sí? De las que tenemos, ustedes saben que la que digamos, prácticamente la única que se usa es la suspensión del proceso a prueba. Estoy hablando, recuerden, por si alguno llegó recién, del sistema federal. Y entonces ahí lo que se ha planteado es, y ha habido algunos casos que también fueron de conocimiento público, instruir a los fiscales para que no consientan la celebración, la suspensión del proceso en casos que tienen que ver con violencia sexual. De todos modos, ustedes saben que hay toda una discusión respecto al alcance de la oposición del fiscal, pero que esto sí marca una posición institucional, ¿sí? Que son casos que no son casos de poca importancia, casos transables, entre comillas. Por supuesto, como vamos a ver, igual la posición de la víctima es lo fundamental. Siguiente. Hemos aprobado algunas instrucciones hace algún tiempo que generaron algún movimiento, pero que creo que ya han sido aceptadas por los colegas, pero básicamente las discusiones tenían que ver con que cuando uno toma alguna medida vinculada a la adopción, al cambio de una práctica para asegurar un derecho, acá me estoy refiriendo, por ejemplo, a notificar a la defensa en causas donde se esté por producir una prueba que es dirimente y que no haya posibilidad después de producirla en el juicio, típicos casos, por ejemplo, los testimonios en trata. Estoy hablando de tomar las declaraciones con cámara Gesell en caso de niños, que fue la que se aprobó. Esto, digamos, como no contamos con todos los recursos que nos permitan hacer posibles estas instrucciones, algunas veces, en general, cuando uno trabaja y aparecen estas medidas, tiende a decir, bueno, pero esto en realidad no complica más que lo que simplifica.
Entonces, el argumento ahí es si la objeción es una objeción de principios o es una objeción de que no se cuenta con los recursos para poder implementarla. Entonces, me parece que hay que tener claro esto para poder ver después cómo uno reconduce su energía. Se logró aprobar la que tenía que ver con la protección del testimonio de niños a través de cámara Gesell, ampliando la regla del Código Procesal Penal. La doctora Cardinali mencionó tangencialmente la cuestión de la importancia y de cómo se toma el testimonio para evitar la revictimización, y lo que se propone ahora, que si no me equivoco, creo que el doctor Garabano hizo esa extensión a todas las víctimas de violencia de género también, que tengan la oportunidad de poder declarar en estas condiciones, mujeres, también poder ser varones, aunque sean mayores, no necesariamente niños. La siguiente, por favor. Otra cuestión que está en estudio es la que tiene que ver con utilizar algunas reglas de agilización, facilitamiento y eficacia procesal que toman como referencia la decisión que tuvo la Cámara Nacional de Casación Penal referida a juicios complejos. ¿Sí? La complejidad puede deberse a muchos factores, muchos imputados, circunstancias, ustedes saben, el origen también conocen de esa decisión de la Cámara de Casación, pero más allá de cuál haya sido el origen, si ustedes la ven, tiene mucho contenido y algunas reglas que pueden ser útiles para delitos que tienen alguna particularidad, y ahora vamos a ver a lo que me refiero. Siguiente. Aquí está. Fíjense que otro tema que está en consideración es el que tiene que ver con cómo, con la investigación y juzgamiento de los delitos sexuales que ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado. En general, sin dar muchas explicaciones en la jurisprudencia, se los ha considerado incluidos dentro de los tormentos, y lo que se procura ahora es distinguir la especificidad de este tipo de delito dentro de lo que fueron los crímenes perpetrados en esa época, y esto requiere una cantidad de consideraciones que van a ser objeto de una decisión oportuna de la Procuradora General de la Nación. Perdón, y por eso me refería, conectaba esta última cuestión con la de la decisión de la Cámara de Casación referida a los delitos complejos, ¿sí? Y la siguiente, y esto que en otro sentido, se mencionó acá también la cuestión, y lo mencionó la defensora según escuché, vinculada con las mujeres que se encuentran en el sistema penal, pero ya no como víctimas, que son nuestra principal atención, sino como perpetradores. Y en este sentido, ¿cuál es la intervención del Ministerio Público Fiscal respecto de las mujeres perpetradoras? Y en este punto, el deber y la conexión tiene que ver con lo que es la relación entre la política criminal y los derechos humanos, que así está planteado en el organigrama institucional. Y dentro del área de derechos humanos hay un programa desde el origen de la Fiscalía de Política Criminal que tiene que ver con el velar por las condiciones de detención. Dentro de esa cuestión está planteada la especificidad de la condición de la mujer presa, como se planteó, así como del niño preso, y en este sentido las últimas reglas que fueron aprobadas por Naciones Unidas para las medidas alternativas y los criterios que hay que tener para, si se puede, evitar poner presa a una mujer que está en una condición especial de vulnerabilidad, van a ser objeto de una decisión de la institución. Siguiente, por favor. Esto en cuanto a las resoluciones, ¿sí? A la producción normativa, si quieren, de la Procuración. Veamos algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño que podrían, sin una modificación de la ley orgánica, ser implementadas, y algunas están en proceso de ser implementadas para poder cumplir con el mandato constitucional de reducción de la violencia de género. Una tiene que ver con que en los últimos años se ha modernizado el sistema informático y la carga digital, y fue muy difícil que las personas de
encargadas del diseño del software entendieran la importancia de que hubiera campos referidos al género, a la edad y al lugar donde se cometían los hechos. Porque para poder extraer estadísticas sobre violencia de género, con 2 o 3 campos nada más, tenemos los datos. Y hace años que se insiste con esto y siempre el argumento es que en realidad agregar más campos agrega más trabajo a la carga y que hay como una resistencia institucional a hacer esto. Y a mí, siempre que tuve esas conversaciones, me dio la impresión de que no había una comprensión de la trascendencia de contar con ese dato. Porque ese dato sería extremadamente revelador y no dejaría margen de duda respecto de cuáles son las dimensiones de la violencia contra la mujer. Y no cuesta nada tenerlo. Entonces, esto es una cuestión que está en proceso de construcción, que es simplemente agregarlo al campo del FiscalNet, que así se llama nuestro sistema informático, y que se cargue. Entonces, que el empleado, en vez de cargar todos o la persona que lo carga, cargue ese campo más. Por otro lado, y en este sentido la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos mecanismos de acceso a la justicia y modernos de comunicación que nosotros lamentablemente todavía no tenemos, pero sí implementar líneas de atención. El Ministerio Público Fiscal Nacional Federal no tiene atención al público directa, ni un teléfono para atención, ni la página web está en proceso de transformación. Entonces también para ser sensibles a la violencia de género es importante tener algunos mecanismos, hay que ver cuál es el más adecuado, cuál es el más eficaz en la línea de usar las tecnologías que tenemos ahora a disposición para que la institución también pueda, si se quiere, ayornarse en este sentido. Y además ustedes saben que esto sí, la tiene desde hace muchos años, la institución cuenta con una oficina de asistencia a la víctima, que es la OFAVI, que trabaja a requerimiento de los fiscales y que es la que presta la asistencia directa. No en todos los casos que querríamos, pero la institucionalidad existe y en todo caso, como vamos a ver, es cuestión de fortalecer y de aprender de las mejores prácticas de las provincias que tenemos la suerte de poder conocer. Siguiente. También en cuanto a la estructura, ustedes quizás sepan que hace algunos años se comenzó a diseñar, empezaron a existir fiscalías temáticas, ¿sí? O unidades fiscales especializadas, según tienen diferentes nombres. Y para ser más eficaces también lo que hace falta es coordinar. Y en particular hay una unidad que es la que se refiere a delitos contra la integridad sexual y la prostitución infantil, que podría ampliar su intervención para lo que tiene que ver con violencia doméstica. Esto ha surgido del trabajo interinstitucional. Todavía nosotros no tenemos intervención en estos temas, pero es una cuestión de hacer los ajustes. Tenemos el soporte, está la matriz, pero hay que hacer algunos ajustes en estos tiempos. Y acá, esto que les decía, la cuestión de, por ejemplo, ampliar las posibilidades de intervención de la Fiscalía que les acabo de mencionar, especializada en los temas de violencia doméstica, surgió del trabajo conjunto con la Oficina de Violencia, porque al empezar a trabajar con la Oficina de Violencia notamos que la intervención, que con la defensa, Poder Judicial y Defensa tenían un trabajo más articulado, pero que nuestra intervención por ahí no lograba ser todo lo eficaz que se requería, por ejemplo, sobre todo en lo que tenía que ver con cuándo se instala el delito, si la víctima conoce. Entonces es importante y nos hemos propuesto también ser más eficaces en este trabajo articulado con la Oficina de Violencia y por otro lado con lo que es el Ministerio de Justicia y en términos de acceso a todos estos centros de acceso a la justicia que se han creado en todo el país, que son muchísimos. Y ya para terminar, y en este sentido lo último que era la asistencia a la víctima, retomo un poco lo que dije, acá el modelo de la procuración es un poco diferente que el que tiene ustedes. Yo creo que es porque es más antiguo, pero recuerden que esta presentación es en el marco del normativo que tenemos y hacemos el mejor esfuerzo porque dé todo lo posible para cumplir con el mandato constitucional. Entonces, lo que se ha hecho en estos años a través de resoluciones de los procuradores es... hay un aspecto de la asistencia a la víctima que tiene que ver con que se la trate bien en la Fiscalía. Perdón que lo diga así tan claramente.
aun cuando no sea querellante. Era una costumbre de que si no era parte, entonces dependía mucho de cada magistrado la forma y el estilo de acercamiento a la víctima. Entonces lo que se trató con algunas resoluciones es que se entienda el derecho de la víctima y que tiene que ser informada, bien tratada, considerada, con independencia, además de que sea parte en el proceso. Esto es a lo que hace a la cuestión procesal. Lo que es asistencia directa a la víctima, reitero, eso es competencia de esta oficina que ya mencioné, que es una oficina importante en su prestación, que es la que atiende directamente a las víctimas cuando a solicitud de los fiscales. No tiene un tipo de intervención como la que tienen ustedes. Para terminar, me parece ya. Perdón. Esto, lo que simplemente les menciono acá, son actividades que hemos hecho y están en diseño, y otras que ya se han hecho y se sostienen a lo largo de los años, vinculadas con cómo lograr generar esta empatía con la perspectiva de género de parte de una institución que tradicionalmente no estuvo sensibilizada para estos temas. Y esto es claro que tiene que ver con, uno no puede hacer como Moisés en el desierto, sino que lo que tiene que hacer es aprender, capacitar. Hay mucha actividad de capacitación que se ha hecho en relación con la cuestión de trata, que es muy específica, pero también la idea es ampliar, porque trata es como esa violencia de género muy emblemática que ahora está muy tematizada, pero en un sentido, si se concentra toda la energía allí, eso puede, como efecto no deseado, no tapar, si se quiere, o no permitir que se vea la violencia de género naturalizada, si se quiere, ¿sí? Y en este sentido nos parece fundamental que los cursos, lo que nosotros llamamos los cursos del módulo inicial, los cursos básicos que toman los empleados, tengan contenidos de género que hasta ahora han sido, recién ahora empiezan a enseñarse. Hasta ahora se enseñaban solo cuestiones vinculadas con lo procesal. Y estas cuestiones de género, no solo de los delitos vinculados con la violencia de género, sino con lo que tiene que ver al interior de la institución, con el mobbing, con el acoso, y también a partir de la experiencia de la propia institución. Esto incluirlo en los contenidos del módulo que llamamos el módulo inicial. Más allá de los seminarios que se hacen en lo que es el posgrado y el área, la Fiscalía General de Capacitación, que trata estos temas, y todas las jornadas, como mencionó la doctora Cardinali, en las que se participa, que hay que sostenerlas a lo largo del tiempo, no porque ahora está de moda esto, entonces, y después no hacerlo más. Tiene que ser una política institucional, no porque nos juntamos ahora para hacerlo. ¿Y terminamos? ¿Tenés algo más? Ahí está. Entonces, digamos, a mí me parece que para resumir la concepción del fiscal de la Constitución en este tema, la posición de la política criminal del Ministerio Público Fiscal, federal, nacional, tiene que ser de tolerancia cero a la violencia de género. Y para eso lo primero que hay que hacer es tomársela en serio, ¿sí? Y no solo sabernos los tratados, sino pasar a la acción y adoptar medidas concretas para reducir la violencia de género. Por otro lado, y esto es un tema complicado, pero solo lo voy a mencionar, la actividad de los fiscales no es preventiva, estamos claros, pero una actividad eficaz del Ministerio Público Fiscal puede tener efecto preventivo. Entonces me parece que a veces se pierde de vista esta cuestión y deberíamos estar más conscientes en nuestras intervenciones. El tercer tema, tiene que ver con pensar a la institución en su integralidad, y vuelvo al momento especial que vivimos porque quien es la nueva Procuradora General de la Nación no viene del ámbito penal, y entonces en este sentido esto nos ha permitido volver a pensar que muchos temas penales, en rigor, en su intervención eficaz, requieren, como también se dijo en la mesa, de la intervención de varias otras áreas del derecho de forma coordinada, y nosotros podemos hacer que los fiscales, por ejemplo, en las medidas restrictivas, con
los fiscales civiles, que muchas veces había causas cruzadas por impedimento de contacto, pero estaban ordenadas las medidas y ni siquiera nosotros mismos coordinábamos eso. También eso fue motivo de una resolución. Y por supuesto, lo que se planteó acá, que es evitar la revictimización, tiene que ser el mandato fundamental, y en este sentido, también por lo que mencioné de la suspensión a prueba y cualquier medida que en definitiva le da tanta centralidad a la víctima, tenemos que tener claros que somos los fiscales que tenemos que sostener, pero que especialmente en estos casos la víctima tiene un lugar muy, muy singular y que tenemos que ser conscientes de eso para no frustrar el mandato como fiscales de la Constitución que tienen tolerancia cero a la violencia de género. Gracias por la atención.